Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Queremos agradecerte por tus bendiciones, por todas, Señor, tus bendiciones. Gracias en esta hora, mi Dios, en que hemos de meditar en tu palabra. Señor, tenemos, Señor, que rogarte, mi Dios, que tú, mi Dios, nos bendigas a través de tu presencia, a través de tu respaldo, Señor, y que nos dé de tu gracia, Padre, para que todos podamos aprender de ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse. Bueno, quiero agradecerles por sus oraciones. Espero que hayan estado orando por nosotros en este tiempo de que estuvimos en el Retiro Nacional de Pastores. Fue una experiencia pues muy hermosa, ¿verdad? Como todos los retiros. Y pues siempre vamos con la esperanza de pasarla bien, de disfrutar el evento, ¿verdad? Pero como siempre, Dios sobrepasa todas nuestras expectativas y nos alimentó de una manera maravillosa. Estuvimos muy contentos, ¿verdad? Y bueno, es un lugar bastante retirado y es un lugar muy bonito también. Pero gracias a Dios fuimos y venimos. De regreso, pues, tuvimos algunos inconvenientes porque muchos trailers bloquearon la carretera y nos hicieron buscar otro camino y ya no sabíamos ni por dónde andábamos. Pero nos ayudaron por allí, ¿verdad? Un señor de una moto nos dirigió para poder encontrar la autopista. Pero eran lugares de mucho polvo ahí por el estado de Puebla. Y yo creo que eso fue también lo que me hizo daño, el aire acondicionado y varias cosas. Pero gracias a Dios regresamos con la bendición del Señor, todo muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por sus oraciones, amados hermanos. Los pastores también necesitamos alimento. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios, amados hermanos, siempre nos está advirtiendo, siempre nos está exhortando para que podamos vivir de la mejor manera en una vida agradable al Señor. Es decir, una vida que le honre, una vida que le glorifique, una vida que nos mantenga siempre preparados, porque como dice el Señor en el versículo número 7 de la lectura que hicimos, el fin de todas las cosas se acerca. Si nosotros vemos lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la segunda venida de Cristo, pues vamos a encontrar que desde los inicios de la era cristiana se está predicando acerca de esto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de 2000 años. ¿Cuándo va a pasar? No sé, no lo sabemos. ¿Cuándo va a venir el Señor? Pueden pasar otros 2000 años, o puede ser mañana, o puede ser hoy. No lo sabemos. Pero la palabra de Dios siempre nos advierte esto: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es una palabra que el Señor trae a nuestro corazón con el único propósito de que si este evento sucede en nuestros días, ¿verdad? Estemos todos listos, estemos todos preparados para que podamos irnos, ¿verdad? Y encontrarnos con el Señor en el aire.
¿verdad? Si el Señor nos llama antes de que Él venga, bueno, seamos de los primeros que resuciten, ¿verdad? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que no haya ningún problema, que todo esté bien en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con las personas. Nunca podrán separarse esos dos aspectos, nunca. No podemos estar bien con Dios si no estamos bien con las personas. No podemos estar bien con las personas si no estamos bien con Dios. Es un solo evento, amar a Dios y amar al prójimo. Es el mayor mandamiento del Señor. Por eso, amados hermanos, cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo, es como si leyéramos una explicación de lo que el Señor Jesucristo enseñó. A veces, por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿verdad? Nos va hablando de pedacito en pedacito, ¿verdad? Son 3 capítulos, es bastante, hablando de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Es bastante lo que se dice allí, pero son puros pedacitos, ¿verdad? Acerca de los enemigos, acerca de la ira, acerca de el adulterio, ¿verdad? Las bienaventuranzas, acerca de ser la sal de la tierra, la luz del mundo, todo, son puros pedacitos. Pero cuando leemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo desglosa. No es otro evangelio. No es que el apóstol Pablo hable de otra cosa de lo que habló el Señor Jesús, sino que lo que habló el Señor Jesús, el apóstol Pablo lo explica a detalle en cada una de sus cartas. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la invitación o la exhortación en este caso es a que seamos sobrios y velemos en oración. El Señor Jesucristo hizo mucho énfasis en su segunda venida. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto: sed sobrios y velad en oración. Y a través de lo que leemos, de lo que la palabra de Dios nos enseña a través de estos versículos, es, amados hermanos, que nosotros podamos comprender la importancia de vivir dentro de la voluntad de Dios. En estos versículos se nos habla acerca de que el mundo o la vida de la humanidad fuera de la voluntad de Dios nunca será la vida de los que gozan de la presencia de Dios. Siempre es diferente. Vean ustedes, por ejemplo, dice el versículo número 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, cuando habla acerca de gentiles, amados hermanos, es una referencia a personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Por eso dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros, los que están dentro del pueblo de Dios, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, amados hermanos, la vida que llevan las personas que no tienen a Cristo en su corazón siempre será total y absolutamente diferente de las personas que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Usted es una persona que vive con Cristo en su corazón.
con las enseñanzas de Cristo en su corazón. Por eso es la diferencia que hace el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo va a venir. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Y aunque tengamos duda, el Señor va a venir. Pero no sabemos cuándo. Entonces, ¿quiénes se irán con Él, amados hermanos? Los que estén preparados, los que estén listos. Por eso, la palabra de Dios dice en Génesis 2, del 16 al 17. Son cosas de las que nos habla el Señor acerca de vivir en su voluntad. Por ejemplo, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Es una cita bíblica que todos conocemos, ¿verdad? La identificamos como la historia, ¿verdad?, de la vida de Adán y Eva, pero también entendemos que es algo que Dios le dijo a Adán que no hiciera. No lo agarró de la mano, ¿verdad?, para hacerlo o para no hacerlo. Simplemente se lo dijo: no hagas esto. El día que lo hagas, morirás. Así se lo dijo. En San Mateo, capítulo 22, 37 al 40, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta ocasión el Señor Jesucristo le está hablando a la gente, le está hablando a sus discípulos, pero a todos, para todos el mensaje es el mismo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No les está llevando de la mano para que hagan o para que no hagan. Simplemente les está diciendo lo que tienen que hacer como hijos de Dios. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice el Señor de la siguiente manera: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas que a través del profeta Miqueas Dios le dice al hombre cómo debe de ser su vida para que agrade a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide? Ser personas justas, tener misericordia de los demás y ser una persona que se humille ante Dios. Dios no agarra de la mano a nadie para decirle: esto con la mano aquí te hago que lo hagas o te hago que no lo hagas. No, simplemente se lo dice. Y en San Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En estos versículos, amados hermanos, está la exhortación del Señor Jesús a confiar, a creer, a esperar en Él y a buscarle a Él en primer lugar, antes que todas esas cosas, porque Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Pero el comportamiento diferente, y otra vez utiliza la palabra gentiles,
Es decir, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen el gozo, el privilegio de contar con la presencia de Dios en su corazón, dice, ellos buscan todas estas cosas. Pero dice el Señor, vuestro Padre Celestial sabe que ustedes también tienen necesidad de estas cosas. A ellos, a los que están dentro del pueblo de Dios, a los que tienen a Cristo en su corazón, les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Todo lo demás será añadido. El Señor Jesucristo, a través de estos versículos, no agarra a las personas de las manos para que lo hagan o para que no lo hagan, simplemente se los dice. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? En todas las enseñanzas del Señor Jesús, Él habla al libre albedrío del hombre. Él habla a la capacidad que Dios le dio para tomar decisiones. Las personas recibimos la palabra de Dios, la analizamos, la estudiamos, ¿verdad? La escudriñamos y siempre vamos a tomar decisiones, y esas decisiones son las de hacer lo que el Señor Jesucristo dice o de no hacer lo que el Señor Jesucristo dice. Es una decisión nuestra. El Señor Jesucristo solamente nos exhorta. Sabemos que lo que el Señor Jesucristo dice siempre será lo mejor para nosotros, pero nosotros siempre vamos a tomar las decisiones, y por esa razón seremos juzgados, para bien o para mal. Por eso el Señor nos habla acerca de esto. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La palabra sobrio, amados hermanos, quiere decir libre, exento de toda sustancia que pueda alterar nuestro sentido común. El ver las cosas, el analizar las cosas de manera correcta. Por eso, amados hermanos, bendito sea Dios por todas aquellas personas, por todos aquellos creyentes que se esfuerzan en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en agradarle a Dios con su vida, no con lo que hacen, lo que pueden hacer, sino con su vida. Siempre están viendo la manera de que en todo lo que hacen el nombre de Dios sea glorificado. En San Juan 9:31 dice el Señor, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esto es importante. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso, el que unos hagan lo que le agrada a los gentiles, es decir, a las personas que no son del pueblo de Dios, el que algunos participen de las cosas que hacen los que no son del pueblo de Dios. De todas maneras, hay muchas de estas personas que hacen oración. Todas las personas al salir de su casa dicen, Señor, ayúdame, en tus manos me pongo. ¿Cuáles oraciones escucha Dios? La palabra de Dios dice en San Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Usted quiere que Dios le escuche? ¿Usted quiere que Dios se dé cuenta de su necesidad, de su temor de Dios? Recuerde siempre este texto.
Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él oye. Por eso, amados hermanos, cuando venga el Señor, ¿quiénes se irán con Él? ¿A quiénes llamará? ¿A quiénes se llevará? Tenemos que tener bien claro esto, amados hermanos, porque siempre, ¿verdad?, vamos a tratar de poner por argumento el que fui al templo. Vamos a poner como argumento de que yo di mis diezmos o yo serví en tal ministerio. Pero la palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores. Pero también Él nos dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, que no nos mueva el tapete, por decir así, ese argumento. El venir a la casa de Dios es tan importante porque es la consecuencia de nuestra buena relación con Dios. El leer la palabra de Dios y el orar es tan importante porque es la consecuencia de nuestra buena relación con Dios. El amar a Dios por sobre todas las cosas y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es tan importante porque es la consecuencia de nuestra buena relación con Dios. No es al revés. Mi relación con Dios no está determinada por lo que yo hago, sino que lo que yo hago está determinado por mi buena relación con Dios. Amén. Muchas personas, amados hermanos, viviendo en pecado, pueden predicar. Muchas personas viviendo en pecado pueden cantar. Muchas personas viviendo en pecado pueden asistir regularmente a un templo. Muchas personas viviendo en pecado pueden hacer lo que los cristianos hacen. Pero Dios dice, Dios no oye a los pecadores. Por eso, amados hermanos, esta exhortación tiene vigencia a partir de, tiene vigencia independientemente de que hayan pasado 2000 años o que todavía falte 2000 años, que no lo sabemos, pero tiene pertinencia el día de hoy. Sed pues sobrios y velad en oración. Por eso el apóstol Pablo nos habla acerca de que, el apóstol Pedro nos habla acerca de que tomemos la decisión de vivir conforme al mismo pensamiento de Cristo. Cristo dice en el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Pedro, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo padeció por nosotros en la carne. Vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este versículo, amados hermanos, nos habla acerca del esfuerzo, nos habla acerca del estar cerca de Dios, nos habla acerca del buscar a Dios continuamente, la presencia del Espíritu Santo para tener el poder que Dios da
para poder desechar cualquier intromisión del enemigo. Eso es luchar contra la carne. Cristo Jesús lo hizo. La palabra de Dios nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo. Todas las personas somos tentadas, de acuerdo a nuestra concupiscencia. Pero muchas veces cometemos pecado. Esa es la gran diferencia. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Dice, pero de la misma manera que Cristo Jesús lo hizo, dice, también nosotros podemos combatir contra el pecado, porque el que combate contra el pecado, el que padece en la carne, dice Pedro, terminó con el pecado. Estando cerca de Dios, es decir, siempre en oración, siempre velando, estando atentos para cualquier intromisión del enemigo que pueda meterse o que quiera meterse por nuestros pensamientos o sentimientos o emociones o en las relaciones humanas. Amados hermanos, el enemigo siempre va a estar buscando una rendija por donde meterse. Dice el Señor a través de Pedro, sed sobrios y velad en oración. Por eso, dice Pedro, ustedes también deben tener ese mismo pensamiento. En Filipenses 2, del 5 al 8, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todas estas decisiones el Señor Jesús las tomó con respecto a sí mismo. Por eso es que nadie le quitó la vida al Señor Jesús. Él la entregó, porque Él se hizo obediente hasta la muerte. Es una decisión de Él. Fue una decisión de Él. Por eso dice Pedro, estamos cambiando de Pedro a Pablo, y Pedro dice, Cristo Jesús ha padecido por nosotros en la carne, así también ustedes, si padecen en la carne, dice, van a terminar con el pecado. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo, por decisión propia, padeció por nosotros, sufrió el oprobio, sufrió el maltrato físico, sufrió maltrato emocional, sufrió la cruz por nosotros, voluntariamente, por decisión propia. Pedro dice, de la misma manera que Cristo padeció por nosotros, así también ustedes tomen la decisión de padecer para terminar con el pecado. Todos sabemos, amados hermanos, que las relaciones humanas son uno de los aspectos más difíciles de la convivencia, del estar bien, por las diferentes formas de ser, por las diferentes personalidades. Pero cuando toda esa forma de ser y esa personalidad y ese temperamento lo sometemos al Espíritu Santo de Dios, entonces, porque la palabra de Dios nos dice, podemos vivir en paz. Amén. ¿Cuándo surgen los problemas inevitables?
los que se salen de control, los que dividen a los matrimonios, los que dividen a los hermanos en Cristo. ¿Por qué se dan? Porque no estamos dispuestos a sufrir. Porque no estamos dispuestos a pasar por el oprobio. Porque no estamos dispuestos a ser maltratados. Simplemente nos enojamos porque no nos saludaron. Cosas tan ridículas como esas. Pero el Señor Jesucristo tomó la decisión, la pensó 2 veces, pero la tomó, de pasar por el oprobio, de pasar por el maltrato, de no hacer uso de su divinidad, de humillarse a sí mismo, de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por decisión propia, pero por nosotros, porque usted pudiera tener en él una referencia de que se puede terminar con el pecado. Amén. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, cuando el Señor dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velados en oración, quiere decir que no es suficiente el que nosotros estemos aquí, que no es suficiente el que nosotros reportemos. Leí 3, 4, 5, 6 capítulos. No es suficiente el que nosotros sirvamos en algún ministerio. Nuestra vida debe de ser sobria y debe de estar velando en oración. Porque si el Señor viene o el Señor nos llama, Dios quiere, a través de estos versículos, Dios quiere que nosotros estemos con Él. Por eso, amados hermanos, son las exhortaciones, son las invitaciones que el Señor hace a nuestro corazón. ¿Cómo es la oración de una persona que quiere estar preparada? ¿Cómo es la oración de una persona que tiene temor de Dios en su vida diaria? Dice Salmos 19:14, son personas que en su oración dicen, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Son personas que tienen bien claro en su mente y en su corazón que son hijos de Dios, que son personas que tienen temor de Dios. En el Salmo 119:11 nos dice que son personas que en su oración dicen, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tienen claro que estando cerca de Dios, que buscando a Dios de manera real, de manera seria, de manera firme, se puede terminar con el pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Los que combaten contra la carne terminan con el pecado. Versículo 1, capítulo 4, primera de Pedro. Por eso, amados hermanos, ese es el objetivo. Ya no más vivir en el pecado. Vean ustedes, amados hermanos, el versículo 3, baste ya el tiempo pasado
para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. El tiempo, todo aquel tiempo que usamos, que vivimos sin conocer de Dios y que hicimos lo que no era del agrado de Dios, dice el apóstol Pedro, eso ya es suficiente, ya no más de eso. La vida anterior, la vida vieja, el hombre viejo, iba a decir la mujer vieja, pero se oye muy feo. Mejor lo dejamos como hombre viejo. No tiene por qué traerse, no tiene por qué aparecer en la vida nueva, amados hermanos. Los hijos de Dios son un pueblo especial, son un pueblo santo, cuyo pensamiento ha sido renovado, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Algunos se jactan cuando no era cristiano. Yo me echaba hasta 3, 4 cartones, hasta compiten quién era el más pecador. ¿Para qué se acuerdan de eso? ¿Qué beneficio le dan a las personas con eso? La vida vieja no tiene por qué aparecer en la vida nueva, porque ya no existe. Amén. Por eso, en el versículo 2, capítulo 4, primera de Pedro, Pedro nos dice que el objetivo de vivir conforme al pensamiento de Cristo, conforme a su sentir, es el de acabar con el pecado. Si yo me apego a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo pensó, a cómo actuó, entonces voy siguiendo sus pasos. El objetivo es acabar con el pecado, el de ya no vivir, dice aquí, conforme a las concupiscencias de los hombres, versículo 2, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso Santiago, en su capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque el diablo siempre está tratando de usar sus concupiscencias, lo que a usted le gusta, los deseos de su corazón. Y tal vez por ahí está buscando la manera de meterse. Pero la Biblia no dice, busquen al diablo, pónganse a pelear con él. Dice, someteos a Dios. Ese es el principio de todo. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá. No tienen que hablar con él, ni pelearse con él, ni nada, ni tomarlo en cuenta para nada. El importante es Dios en nuestra vida. Por eso, amados hermanos, si nosotros luchamos juntamente con el mismo pensamiento de Cristo, tomando ese tipo de decisiones para mantenernos amando a Dios y para mantenernos amando al prójimo, el pecado se acaba. Baste ya el tiempo para hacer lo malo. La concupiscencia, amados hermanos, de la que nos habla el apóstol Pedro, se trata de un intenso deseo de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. Todo lo que usted desee
anhele, a eso se le llama concupiscencia, lo que a usted le llama la atención, lo que a usted le atrae, lo que a usted le gusta. A eso se le llama concupiscencia. Y puede ser bueno o puede ser malo. Por ejemplo, un ejemplo de concupiscencia buena, San Lucas 22:15. El Señor Jesucristo dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Eso es lo que hay en el corazón del Señor Jesús. Una concupiscencia mala, un ejemplo, la tenemos en Gálatas 5:16. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Con este calor, ¿verdad? Luego de repente escuchamos a alguien decir: híjole, ¿cómo se me antoja una qué? ¿Una fría o...? Hay muchas formas en que la carne se manifiesta. La palabra de Dios dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis su concupiscencia. Por eso, amados hermanos, la petición del Señor sigue vigente. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sean sobrios. La palabra sobrio, sobriedad, quiere decir no estar borracho. Y no habla de vino, licor, no. Sino de no estar embriagado con las cosas de este mundo. Que nuestra mente esté lucida o lúcida, ¿cómo se dice? Lúcida. Que esté pensando bien. Que estemos atentos. Amados hermanos, ¿está usted siendo sobrio? ¿Sus relaciones con sus semejantes están dentro de la voluntad de Dios? ¿Con su familia? ¿Con sus cuñados? ¿Con sus suegros? ¿Con sus vecinos? ¿Con sus compañeros de trabajo? Piénselo bien. Sed pues sobrios y velad en oración, porque el fin está cerca. Y la invitación del Señor sigue vigente. Y hay una razón especial por la cual hay un altar en el templo, por la cual hay un altar en el tabernáculo. Tiene una función. Si usted desea platicar con el Señor y encontrarse con Él para platicar de este asunto, para decirle: Señor, ayúdame para estar preparado, para decirle: Señor, gracias por mantenerme preparado, o para decirle: Señor, perdóname, quiero estar preparado, por el motivo que usted quiera platicar con Él. El Señor dice: a un corazón contrito y humillado yo no lo voy a despreciar. Pero la decisión siempre será nuestra. Siempre. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia,
Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento espiritual conforme a su palabra y un deseo ferviente de vivir dentro de su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Espíritu de Dios le está hablando a su corazón, no se quede. Es buscar a Dios. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre. ¿Quién nos puede ayudar sino solo tú? ¿Quién puede romper con el pecado sino solo tú? ¿Quién puede darnos el privilegio de poder vivir una vida recta, una vida santa, sino solo tú? Necesitamos tu ayuda, Padre. Tú nos has dado el libre albedrío, una capacidad impresionante, pero con mucha responsabilidad. Tú has abierto las puertas de los cielos para que podamos entrar, pero no podemos entrar a menos que estemos dentro de tu voluntad. Y eso significa el haber decidido seguirte a ti y no al mundo. Señor, gracias, porque hasta el día de hoy nos sigues bendiciendo, nos sigues dando oportunidades. Sigues, mi Dios, dejando que tu Espíritu Santo trabaje con nosotros. Han pasado 2000 años y todavía hay oportunidad. ¿Cuándo se terminará? Señor, no lo sabemos. Pero, Señor, ayúdanos. No permitas, Padre, que perdamos esa oportunidad. Bendice, mi Dios, a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Bendice a tu iglesia. Pongo en tus manos a todo aquel, mi Señor, que ha venido, mi Dios, delante de ti para platicar contigo. Bendice a mis hermanos que están aquí en el altar y a todo aquel que te ha buscado, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.